Frente a Frente presenta el tema del día. A todos muy buenos días. Recuerdan que hace algunas semanas la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, el Consejo Nacional Anticorrupción y otras organizaciones pidieron no reforma, sino abrogar, eliminar el nuevo Código Penal que va a entrar en vigencia en el mes de noviembre de este año, el 10 de noviembre. Pues bien, ayer se han sumado nuevas organizaciones a esta lucha por la abrogación. Ni siquiera derogación de algunos artículos, estamos hablando de palabras mayores, abrogación, terminar, eliminar, construir otro, redactar otro Código Penal. Y entre estas organizaciones que se han sumado al CNA, a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, está la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, está la Plataforma de Lucha de Educación y Salud. Así que vamos a ver qué sucede en los próximos meses, porque según el Congreso están socializando en este momento con todos los sectores qué artículos son los que se deben modificar o qué artículos son los que se deben derogar de esta nueva herramienta que ha sido cuestionada severamente por la población. Pero en el Congreso no se habla de abrogar. En otros sectores de la sociedad sí se habla de abrogar. ¿Por qué? Esa es la pregunta que hoy le vamos a formular. ¿Por qué ni siquiera modificar, derogar artículos, sino terminar, eliminar con este nuevo Código Penal que entra en vigencia en noviembre? Este es el tema de hoy aquí en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. La ofensiva está dirigida a evitar a toda costa la entrada en vigencia del nuevo Código Penal en noviembre próximo, pues a criterio de más de 30 organizaciones de sociedad civil, de permitirlo se daría luz verde para que se protejan los intereses personales de los autores de la corrupción, el narcotráfico y otros delitos en el país. Que no entre en vigencia ni por un solo minuto, porque es algo que va en contra de los intereses del pueblo hondureño y va a favor de proteger delitos tales como la corrupción, el narcotráfico, la violación, la extorsión y el secuestro. Además, se protegería a funcionarios y exfuncionarios implicados en casos de corrupción de alto impacto, por lo que se propone una nueva normativa para que la misma sea socializada y discutida en el Congreso Nacional. Está hecho a la medida para proteger a servidores públicos, a funcionarios o exfuncionarios que están a las puertas de que el Ministerio Público pueda presentar un requerimiento fiscal o que ya se está investigando. A esta iniciativa se sumaron la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, la Red COIPRODEN, grupos LGTBI, centrales obreras, entre otras. Garantizar el goce del acceso al derecho a salud y educación, pero sobre todo también al derecho constitucional, también a la protesta y a la manifestación, que también quedan conculcados en este nuevo Código Penal. Además, se identificó, según los diversos sectores de sociedad civil, que el nuevo Código Penal posee en más de un 90% leyes lesivas al combate de la corrupción, derechos humanos y libertad de expresión, creando impunidad para delitos de corrupción y contra la administración pública. Hemos concluido que el Código Penal en un 90% tiene temas que son lesivos a temas de derechos humanos, que lesionan el combate a la corrupción y promueven la impunidad. Hemos observado la serie de disminuciones que se han presentado en temas de narcotráfico, en temas de secuestro, en temas de lesiones a las mujeres, agresiones a las mismas, agresiones a niños también, pero por sobre todas las cosas hemos visto de que se pretende
pretende generar mucho más impunidad en temas de los delitos en contra de la administración pública. Las organizaciones de sociedad civil y la empresa privada acordaron trabajar en conjunto para impedir que el Código Penal entre en vigencia, poniendo a disposición un grupo de abogados que trabajarán en una nueva normativa penal que responda a los intereses del país y no de los corruptos. Para que a partir de ahora pueda haber una propuesta del lado de la ciudadanía de cuál debiera ser el verdadero Código Penal que requiere Honduras en estos momentos. Se anunciaron nuevas reuniones con el fin de socializar un nuevo documento, en tanto solicitaron al Congreso Nacional un espacio de diálogo con el fin de detener la nueva ley. Las más de 30 organizaciones de sociedad civil aglutinadas indicaron que llegarán hasta las últimas instancias para detener la entrada en vigencia de lo que catalogan como el Código Penal de la impunidad. Gabriela Andino, Telenoticias. Y continuando con el tema del día ¿comparte usted la idea de abrogar el Código Penal que entrará en vigencia en noviembre? Recuerde que usted puede participar a través de nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN en Twitter y Facebook. Licenciado, continuamos con usted. Muchas gracias, Victoria. Esta mañana con nosotros aquí la coordinadora del CNA, Gabriela Castellanos. Bienvenida. Es un placer tenerla aquí en el programa. Igual que a la presidenta del Colegio Médico y coordinadora de la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación, Suyapa Figueroa. Bienvenida, Suyapa. Don Pedro Barquero es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Buenos días, Renato. Bienvenido, buenos días Al pueblo hondureño, es un gusto estar aquí. Y don Jair López, catedrático universitario. Buenos días, Renato. Gracias por la invitación. Esto está hecho a la medida de la gente que sabe que tiene que ir a los tribunales por delitos de corrupción, decía hace algunos minutos Gabriela Castellanos, y Pedro Barquero, que no entre en vigencia ni un minuto. ¿Por qué se le ha llamado a este Código Penal el Código de la Impunidad? Abogada. Lo hemos analizado, Renato, a partir de la fecha que fue publicado el código, el 10 de mayo del presente año, y en ese análisis nos damos cuenta de que la criminalidad organizada se trata con guantes de seda, pero la criminalidad común pues tiene un peso enorme, una mano de hierro. Hemos identificado precisamente que todos los delitos en contra de la administración pública, delitos como narcotráfico, a todos esos delitos se les ha bajado en su mayoría la pena y no así a otros delitos. Así que nosotros estamos en ese análisis viendo hacia dónde va encaminado este proyecto en cuanto a aquellos corruptos y corruptas que están siendo investigadas en este momento o que ya tienen requerimiento fiscal. ¿Para qué preguntarle a la doctora Suyapa Figueroa si comparte la idea de Gabriela Castellanos, si ella está en esta lucha de la directora del CNA, de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, de abogados como don Jair López, de muchos profesionales y organizaciones? Ni siquiera derogar, modificar artículos, doctora Figueroa, sino abrogarlo, eliminarlo. Así es, totalmente. Hay muchas cosas que decir respecto al nuevo código. No solamente lo que contiene, sino cómo realmente también fue aprobado. Los procesos de socialización que se hicieron son distintos. El documento que se socializó es distinto del que se aprobó. El que se envió a la Corte Suprema de Justicia también es distinto del que fue aprobado. Por tanto, hay errores tanto de forma como de fondo que nos hacen emprender esta lucha. Los contenidos de este código, como bien lo dice la abogada, que permiten la impunidad, que blindan a esas personas que han cometido delitos contra los bienes del Estado, prácticamente quedan como delitos menores, y siendo que justamente la gente en nuestros hospitales, nuestro deterioro del sistema de salud y educación es justamente por esa corrupción. Nos parece que indudablemente tenemos que hacer una lucha para hacer que se abrogue, que nunca se aplique ese nuevo Código Penal y hacer los suficientes esfuerzos para impedir que sea puesto en vigencia.
Ni un minuto la vigencia de este código, Pedro. Es correcto, Renato. Tenemos que estar conscientes que en nuestro país la raíz de todos los problemas son la corrupción y la impunidad. Por el dinero que se pierde en corrupción e impunidad no hay salud para el pueblo hondureño. Por el dinero que se pierde en corrupción e impunidad no hay educación para nuestros niños y nuestros jóvenes. Por el dinero que se pierde en corrupción e impunidad no hay seguridad en los barrios y colonias del pueblo hondureño ni en el transporte público. Y por la corrupción y la impunidad también hay altos niveles de pobreza. ¿Por qué digo que también inciden los altos niveles de pobreza? Porque la corrupción hace que todos los hondureños llevemos una carga muy pesada en nuestros bolsillos. Te explico. La salud, Renato, la pagamos 3 veces. La pagamos en nuestros impuestos, la salud pública, la pagamos en el pago de los patronos y los trabajadores al seguro social y al final la terminamos pagando en clínicas y doctores privados porque los dos anteriores no funcionan. La educación la pagamos 2 veces, la pagamos en nuestros impuestos, la educación pública, y la terminamos pagando los que podemos en educación privada. La seguridad, Renato, la pagamos 3 veces. Se paga la seguridad en nuestros impuestos, se paga la seguridad en la tasa de seguridad y terminamos pagando nuestra propia seguridad porque los dos anteriores son insuficientes. Entonces, la carga que como hondureños, ciudadanos y empresarios llevamos en este país es una carga demasiado pesada porque el dinero que se pierde en corrupción no es utilizado para resolver los temas que debería de resolver. Y este nuevo Código Penal es precisamente un instrumento para que estas estructuras de corruptos y corruptores puedan seguir operando en el manto de la impunidad y de esa manera seguirle poniendo estas cargas al pueblo hondureño que no tenemos por qué seguir aguantando. ¿No hay nada que rescatar en ese código, abogado Yair López? Bueno, buenos días de nuevo. Mire, Renato, en realidad el código contempla algunas cosas innovadoras respecto del código actual. Nuestro código actual es muy contradictorio, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, data de 1985 y evidentemente es una norma bien remendada en el tiempo. Yo creo que el código actual tiene más artículos reformados que los artículos que en su visión originaria se contemplan. De tal manera que sí, es necesario tener una reforma penal, pero cuando aparece un nuevo cuerpo legislativo que tiene, como ha podido apreciar usted, cuestionamientos de fondo, y hay otras materias que también se cuestionan de fondo, entonces sí hay que replantearse la necesidad de si ocupamos un nuevo cuerpo legislativo que contemple coherentemente una misma idea. En otras palabras, si este nuevo código, que supuestamente entra en vigencia en noviembre de este año, contiene algunas cosas modernas respecto de la legislación actual, pero el problema que tiene no es de algunos artículos específicos, sino de temas ya de fondo y de contenido, lo mejor es replantearnos la necesidad de revisar este texto legal y seguramente establecer uno nuevo que tenga una sola filosofía y que no tenga contradicciones internas. Por ejemplo, ha existido cuestionamientos sobre un tema muy pesado en la legislación que contempla este Código Penal, con el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, para poner un ejemplo. Y eso realmente genera mucha discrepancia. Por ejemplo, los efectos jurídicos que va a generar ahora la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los efectos jurídicos que va a generar la responsabilidad civil proveniente del delito. Y este código, aunque lo anuncia, no dice cómo en el proceso penal se va a implementar. Entonces le falta bastante regulación sobre muchos temas y que en conjunto con la otra crítica que se hace con el tema de corrupción e impunidad, por ejemplo, con el tema de derechos fundamentales y garantías ciudadanas, como lo dijo hace poco en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en tema de derechos humanos, en realidad si hay diferentes ataques de diferentes sectores sobre diferentes contenidos, entonces sí hay que replantearse la idea de establecer un nuevo texto legal. Y esa precisamente es la idea, Renato. Nosotros nos estamos organizando con más de 30 diferentes organizaciones y redes de sociedad civil para poder no solo solicitar que este código no entre en vigencia, sino que estamos también poniendo a disposición los mejores abogados y las mejores abogadas que están en cada una de nuestras organizaciones para trabajar con el resto de organizaciones y con el gobierno de la República a elaborar un nuevo código penal que sí responda a las verdaderas necesidades del pueblo hondureño. Entonces, no solo estamos
estamos pidiendo que no entre en vigencia, estamos ofreciendo trabajar en la redacción y elaboración de un nuevo Código Penal que esté consensuado con todos los diferentes actores de sociedad civil, con los partidos políticos, con el gobierno de la República, para que generemos un documento que sí responda a las necesidades del pueblo hondureño y no a los intereses de personas o grupos particulares interesados en defenderse porque están prontos a ser procesados o están siendo procesados en los juzgados del país. Voy a pedirles después de la pausa que me sustenten ese articulado que ustedes afirman no conviene a los intereses del país y que contiene este Código Penal que entra en vigencia en el mes de noviembre. Nos vamos a ir al fondo hoy de este análisis de la plataforma del CNA, de los abogados, de la Cámara de Comercio y de las 30 organizaciones que están exigiendo del Congreso la abrogación del Código Penal que entra en vigencia en noviembre. Y nos vamos a ir también a artículos específicos que la gente no comprende porque algunos delitos que odia la gente porque son flagelos que han contribuido a este pobre nivel de vida que tenemos los hondureños, aparecen con penas menos severas que otros. Así que doña Gabriela, doña Suyapa, don Pedro y don Jair, más adelante, con un análisis más profundo y específico del por qué piden la abrogación del Código Penal. Sugiero su atención. Son las 7 de la mañana, 25 minutos, y con tecnología de punta y por cortesía de Banco de Occidente vamos a hacer un paseo satelital. Aquí tenemos imágenes de Tegucigalpa, en la parte central, justamente en la avenida Colón. Encontramos líneas de vehículos moviéndose muy lentamente para que usted lo valore si va a circular en los próximos minutos por ese sector. Información con inmediatez también del Boulevard Kuwait, que está totalmente saturado de vehículos y las alertas abundan en ese punto, y conectando ya con el Boulevard Fuerzas Armadas también, que para no variar está mostrando líneas de tráfico pesado. En este sector, esta arteria que conecta la CA6 con la RB 782, pues también está mostrando una línea fuerte de congestionamiento. En el anillo periférico tenemos alertas sobre el Boulevard Centroamérica, pasando frente al Cerrito de la Felicidad, pero en el carril contrario, ahí estamos observando esa línea fuerte de congestionamiento. Finalmente San Pedro Sula, un ojito, Boulevard del Norte, 33 calle sureste, pues con tráfico pesado, y también la CA13. Así estamos a esta hora de la mañana, información que usted recibe por cortesía de Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente Móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Y continuamos con el tema de hoy. ¿Comparte usted la idea de abrogar el Código Penal que entrará en vigencia en noviembre? Y nuestros seguidores en Twitter nos comentan. Salomón Sion nos dice: deberían haber sanciones para los diputados que lo escribieron, para quienes lo aprobaron. Ahí está una buena parte de delincuentes disfrazados de políticos. Basta ya de tanto delincuente de cuello blanco, es lo que tiene a Honduras agonizando. Henry Smith, por su parte, nos dice: los delitos contra la administración pública son los delitos más acomodados a favor de la clase política corrupta. Lorena Cabrera nos dice: por supuesto que sí, es una sinvergüenzada de los corruptos este nuevo Código Penal. Catracho MD dice: claro que se comparte la idea, ya es demasiado tanta corrupción, basta ya, no más impunidad. Y mientras que Eduardo Facusé nos comenta: el Código de la Impunidad se hizo para permitir que los políticos corruptos puedan solucionar sus actos de saqueo del erario ante la justicia. La sociedad debe llegar hasta las últimas consecuencias para detener esto, y empresa privada debe ir a paro general si es necesario también. Recuerde que usted también puede participar en enviar sus comentarios a nuestras cuentas de redes sociales y opinar sobre el tema de hoy. ¿Comparte usted la idea de abrogar el Código Penal que entrará en vigencia en noviembre? Licenciado.
Muchas gracias, Victoria. Esa expresión que el Código Penal no entre en vigencia ni un minuto tiene un argumento fuerte que en este momento lo explica la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos. Es así. Nosotros estamos dando este mensaje realmente claro, y cuando digo nosotros no solamente es el CNA, sino que todas las organizaciones que el día de ayer se sumaron precisamente a la no vigencia del código aprobado en mayo de este año y que entraría en vigencia en noviembre también de este año. Es básicamente porque nosotros sabemos de las estrategias que tienen los corruptos y al final pues hemos identificado que lo único que se requiere es que este código entre en vigencia 1 hora, 24 horas, una semana, para que luego todas estas personas procesadas que ya están siendo judicializadas o las que vienen a ser investigadas por parte del Ministerio Público de manera conjunta con la Maxi, pues se aboquen a el derecho penal, que solo en esta materia el derecho penal es retroactivo. Así que precisamente por eso nosotros estamos diciendo de manera muy enérgica, muy clara, que no exigimos al Congreso Nacional la no vigencia de este marco, de este código, y como ya lo decía Pedro Barquero, pues también tenemos una propuesta. Si usted me lo permite, podemos avanzar en un antecedente que yo creo que es importante socializarlo igual. Y debo decir que en el año 2016 el Congreso Nacional convocó al Consejo Nacional Anticorrupción para que formara parte de las mesas técnicas. Nosotros solamente formamos parte de una sola mesa técnica y era en el tema de los delitos contra la administración pública, llámese más claro, los delitos de corrupción. Así que una de las primeras propuestas que nosotros tuvimos en esa mesa es que las penas de los delitos de la administración pública no podían ser mínimas de 12 a 15 años. Es lo que nosotros propusimos en su momento. Después del análisis de otros actores de esa mesa, pues se determinó en consenso de que la pena mínima para estos delitos iba a ser 6 años. Esa era nuestra propuesta, y la pena máxima de 12 años. Y es así que en el año 2017 el anteproyecto entró al Pleno del Congreso Nacional para ser debatido. En una de las varias noches que se hacen estas discusiones a la luz de la luna, el diputado del Partido Nacional, el señor Agapito Rodríguez, presenta una moción y dice que no está de acuerdo con las penas que en su momento propone el anteproyecto, y menciona que él requiere pues presentar esta moción para disminuir la pena de corrupción no de 6 a 12 años, sino que de 6 a 9 años. Nuestra preocupación es constante, es latente, en virtud de que actualmente los delitos que tienen una pena menor a 5 años son conmutables. Entonces eso es lo que no queríamos en esta nueva herramienta de combate, entre otros, de corrupción y impunidad. No era el mejor proyecto, pero al final esa es la parte que, como al Consejo Nacional Anticorrupción es el trabajo diario, eso es lo que nos preocupaba de manera importante. Debemos de decir de que en efecto estamos de acuerdo con lo que menciona el abogado Jair López. Desde el CNA y todas las organizaciones que estuvieron el día de ayer estamos de acuerdo que requerimos de un nuevo Código Penal. Es necesario, pues este data el vigente de 1983, más de 30 años, y como usted muy bien lo decía, imagínese más de 370 modificaciones a este código, así que sí requerimos de esto. El problema es que, y sabemos de que hay elementos y sucesos nuevos que debe de contemplar el código. Ya en los 80 pues teníamos otra realidad del país, una guerra fría, y en este momento debemos de avanzar y estar de acuerdo a las necesidades que tiene la población hondureña. Es importante mencionar lo siguiente: el proyectista de este Código Penal aprobado es el señor Mauricio Oliva, presidente del Poder Legislativo, y en su momento
cuando el diputado presidente argumentó la necesidad de un nuevo código, estableció dos situaciones. Número uno, que se requería un código que se apegara a las nuevas tendencias criminales, totalmente de acuerdo, y por otro lado argumentó también que ninguna acción debía de quedar impune. De acuerdo en eso. El tema es que cuando nosotros hacemos el análisis del hoy aprobado código, nos vemos en una situación. Desde el Código Penal se divide en dos grandes aspectos. La parte general, que es la doctrina, y la parte especial, que son los delitos. Cuando nosotros revisamos esa parte especial, nos damos cuenta que los primeros 20 artículos, sí, en efecto, son artículos nuevos porque no están contemplados en el código vigente, pero es una copia perfecta de los artículos que ya están en el Estatuto de Roma, que Honduras ratifica en el año 2012. No tenemos absolutamente nada de nuevo en esos artículos. Y rápidamente, ¿de qué estoy hablando? Solamente los puedo enumerar. Estamos hablando del delito de genocidio, de infracciones graves a los convenios de Ginebra, así como también el uso de escudos humanos, los medios y métodos prohibidos de guerra. De eso estamos hablando, de esa es la novedad de que habla el proyectista en su momento. Pero también, apegándonos a la total verdad, puedo decir que encontramos, sí, artículos, pocos, totalmente nuevos, que no existen en el código actual. ¿Y de qué estoy hablando? Por ejemplo, del artículo 171, de la manipulación genética, del artículo 173, de la clonación, del artículo 179, de la contaminación. Hoy yo puedo asegurarle que van a ser delitos que nunca se van a poder aplicar. En este momento que estamos en su foro, podemos, como CNA y más la doctora, mencionar que hoy se está muriendo un niño más, un adolescente más, una persona adulta más en temas de dengue. Y queremos entonces realmente un código innovador en donde estudiemos el tema de la manipulación genética, cuando no existen en este momento fiscales que van a poder investigar porque no tienen el conocimiento. Y en un dado caso, cuando el Ministerio Público pueda tener un conocimiento que no es a 1 o a 2 años o a 3 años, un juez tampoco va a poder dictaminar una sentencia condenatoria porque no va a conocer de estos temas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué delitos nuevos estamos aportando en este código? Es, la verdad, que un tema que nos preocupa sobremanera. Es importante también manifestar de que la preocupación nace de cómo se discutió el código hoy vigente y cómo sale aprobado. El Consejo Nacional Anticorrupción actualmente tiene una línea de investigación en donde desde ya podemos determinar que hay 4 artículos en este código que nunca fueron discutidos en el Pleno. Y si seguimos investigando, estoy también segura y tengo esa certeza de que vamos a encontrar otras situaciones en donde se nos va a incomodar muchísimo porque son penas, son disposiciones, son delitos que no fueron discutidos y por otro lado fueron discutidos y que fueron trastocados al momento de que llega este documento a la Gaceta. En este momento la investigación está abierta, nosotros estamos indagando, pero sí hay situaciones concluyentes y por eso pues me atrevo a decir lo que en esta mañana estoy expresando. ¿Y tiene identificados los artículos, Gabriel? Tenemos identificado 4 artículos, no me gustaría mencionarlo en este momento porque sabemos que en base a la investigación que nosotros tenemos vamos a encontrar otras disposiciones, uno que no se discutieron en el Pleno del Congreso Nacional y otros que sí se discutieron pero que fueron trastocados posteriormente, podemos decir en la comisión de estilo, correcto, o bueno, una vez que llegó antes de publicarse. ¿Y orientados a qué estos artículos? Delitos de corrupción, Delitos de la administración de corrupción pública. Yo sé que han escuchado bien lo que ha dicho la directora ejecutiva del CNA. 4 artículos figuran en ese nuevo Código Penal que no se discutieron ahí en el hemiciclo legislativo, o sea que
fueron añadidos al antojo de algún diputado en la comisión de estilo, o antes de imprimir la Gaceta, fueron a la Gaceta, añádame este por favor. Así debemos entenderlo. 4 artículos del Código Penal que no fueron debatidos, aprobados ahí en el Congreso, y otros que fueron trastocados, debatidos pero trastocados después de la aprobación. Línea de investigación del CNA en relación a este caso. Ya vamos con la doctora Suyapa Figueroa. ¿Qué ha implicado para Honduras la impunidad en el país? ¿Qué ha implicado, digo, en el estado de las escuelas, del sistema educativo en general, de los hospitales y del sistema sanitario en general? ¿Cómo la corrupción y la impunidad en Honduras han afectado estas 2 áreas, para decir solo 2 de las fundamentales en el desarrollo de una nación? Pero en este momento quisiera que recordara Pedro Barquero y Yair López esos artículos que le chocan a la gente, que no entiende por qué unas penas de delitos gravísimos las ha suavizado el Congreso Nacional en este Código Penal. Pedro y Yair. Sí, es correcto. El abogado Yair nos va a dar un poco más detalle en cuanto al articulado, pero conceptualmente lo que estamos viendo en este Código Penal es que delitos relacionados con la corrupción y la impunidad, delitos relacionados con el narcotráfico, delitos relacionados con violación de mujeres y abuso de menores, delitos relacionados con la extorsión, delitos relacionados con secuestro, en fin, toda una serie de delitos que son delitos que deberíamos de estar endureciéndonos en contra de ellos, más bien se están suavizando las penas. Entonces, ¿cómo queremos actuar como país? ¿Cuál es el camino que queremos ir con el país? ¿Queremos ir nosotros asegurándonos cada vez de tener una actuación gubernamental y pública más transparente? ¿Sí o no? ¿Queremos ir asegurándonos cada vez que el pueblo hondureño pueda vivir más tranquilo en las calles, sin miedo a las mujeres ser violadas, recibir extorsión, los negocios y las personas en sus casas, a secuestros, a todo este tipo de cosas? ¿Sí o no? Pues yo creo que la respuesta a esas preguntas es obvia. Entonces, dado que la respuesta a esas preguntas es obvia, necesitamos un código penal que refleje lo que el pueblo hondureño quiere y necesita. El pueblo hondureño quiere y necesita que se elimine la corrupción y la impunidad, que no estemos sujetos bajo el flagelo de la corrupción, de la impunidad, del narcotráfico, de los secuestros, de la extorsión, de la violación, de los abusos, y todo eso entonces es lo que debemos incluir en el nuevo código. Y dado que este código va en la dirección contraria de lo que necesita el país, no debe entrar en vigencia nunca, porque es un gran atraso. Ahora, mucha gente se podrá preguntar por qué nosotros como sector privado estamos en este tema. Sencillo, en este país, si no avanzamos en los temas de corrupción e impunidad, jamás vamos a poder desarrollar nuestra economía de forma adecuada. Nosotros hemos visto en análisis que hemos hecho de otros países cómo la transparencia del sector público influye fuertemente en el nivel de inversión que recibe el país. Entonces, si queremos realmente recibir inversiones y capitales que nos vengan a ayudar a generar fuentes de empleo para reducir la pobreza, necesitamos entonces controlar y eliminar la corrupción y la impunidad para que realmente tengamos un Estado de Derecho sólido, fuerte, que nos dé la seguridad jurídica a los capitales locales y extranjeros de venir a invertir a estas latitudes. La sociedad civil, incluyendo CNA, Cámaras de Comercio e Industrias, está solo la de Tegucigalpa, la de Cortés, o ya está Fede Cámaras. Está Fede Cámaras también. Ya está Fede Cámaras en esto. Está Fede Cámaras también, es correcto. A nivel del Colegio de Abogados, ¿qué reacción se ha producido con este nuevo Código Penal, abogado? Ninguna, Renato. Sé que el claustro de profesores de la Universidad Autónoma de Honduras también manifestó su preocupación y sé que también se está haciendo un análisis de esta nueva legislación por universidades también privadas, pero sí hay un pronunciamiento expreso del claustro de profesores de la UNA y que también manifiesta esa preocupación. Por eso yo decía, mire, posiblemente si se tratara de algunos artículos que tienen que ser reformados para que la visión del código se mantenga, eso sí sería positivo. De hecho, este código que nosotros tenemos, allá cuando se aprobó en el año de 1983, entró en vigencia en el 85, antes de entrar en vigencia sufrió la reforma de 3 artículos que regulaban el aborto terapéutico, el aborto producto de la violación y otro tipo de aborto. Pero el código no perdió su filosofía, porque solo requirió la reforma de 3 artículos antes de que entrara en vigencia.
Pero si este código tiene tantos cuestionamientos de diversos sectores, ya de contenido, o sea, no estamos hablando de un par de artículos, sino del contenido específico de determinadas materias, entonces eso ya debe replantear otro tipo de tratamiento, porque si tiene tanto cuestionamiento, por ejemplo, en el tema de libertades ciudadanas, como lo han comentado aquí los compañeros, en los delitos de corrupción, por el tema de, por ejemplo, y ahí lo podemos discutir más adelante, este código regula la responsabilidad civil subsidiaria, y esto aplica a ustedes, por ejemplo, de los medios de comunicación cuando se produce un delito contra el honor a través de un medio de comunicación por un particular. Existe la posibilidad de generar responsabilidad civil subsidiaria al director, al dueño del medio, cuando no ha tenido ninguna participación en esos hechos. Entonces, evidentemente, si tiene diversos cuestionamientos desde el punto de vista de libertad de expresión, libertad de prensa, libertad ciudadana con el tema de la protesta, porque hay normas que sancionan el derecho a la protesta y la criminalizan, entonces sí debemos replantearnos la idea de qué realmente hacemos con este nuevo cuerpo legal, y por eso hay que acoger las observaciones que diferentes sectores establezcan. Yo por eso sí cuestiono un poco la manera en que pudo haber sido socializado este código, porque si hubiera recogido todas estas preocupaciones o estas aspiraciones, seguramente tendríamos un articulado diferente, pero por lo visto no ocurrió de esa forma. Después de la pausa, no está de más recordar cómo la corrupción en Honduras influye en los hospitales que hoy tenemos, en los servicios de salud que se nos prestan hoy y en la situación de la educación, solo para mencionar dos áreas sensitivas. Así que sugiero su atención, centenares de llamadas nos llegan que estaremos leyendo en el transcurso del programa. Y continuamos con el tema de hoy. ¿Comparte usted la idea de abrogar el Código Penal que entrará en vigencia en noviembre? Y nuestros seguidores en Facebook nos comentan. Verónica Torres nos dice: este Código Penal debe ser analizado por el Colegio de Abogados. Es importante la opinión jurídica del Colegio de Abogados. Zapatero a tu zapato, que opine quien conoce el código. Es un código que está apegado a la realidad nacional y debe de ser aprobado, nos dice Carlos Paz Calix. Yamek Selanac nos dice: este Código Penal debe de ser abrogado completamente porque fue trastocado en todo su contexto para favorecer corruptos de cuello blanco, crimen organizado, narcotráfico, organizaciones ilícitas y las escuelas del crimen, y establecieron penas muy graves a la clase media, baja y pobres. Jesús Guzmán Henry Smith nos dice: el nuevo Código Penal no le concede el acceso a la justicia, sino acceso a la impunidad en materia ambiental. Desaparecieron más de 10 delitos. Delito de traición a la patria desapareció también. Jesús Guzmán dice: deroguen ya, porque como dice el dicho, a fácil perdón, frecuente ladrón. Eduardo Ulloa nos comenta para muestra un botón: si con el Código Penal actual los corruptos se mofan, se ríen, se burlan, desfilando por los juzgados en libertad y completa impunidad, imaginarse cómo será con el nuevo código, en donde las penas por los delitos de corrupción y narcotráfico son reducidas sustancialmente. Recuerde que el tema de hoy es: ¿comparte usted la idea de abrogar el Código Penal que entrará en vigencia en noviembre? Usted puede participar en nuestras redes sociales, Frente a Frente HN, en Twitter y Facebook. Licenciado, seguimos con usted. Como lo ven, hay mucha gente que pide eliminar este código. Hay voces que dicen que es un código que se adapta a la realidad, pero desde el momento que se aprobó la vacatio de legis, la verdad que buena parte de la población ha dicho en ese código penal nuevo se está blindando mucha gente con poder político y que fue electa por la población. Y a eso venimos ahora, a hablarles directamente de esos artículos que la gente cuestiona desde el momento que conoció esta herramienta. Comienzo con la doctora Suyapa Figueroa. Bueno, es indudable que esto tiene muchísimas repercusiones. Yo creo que también una de las cosas que vale la pena mencionar es que este código tampoco responde a la realidad hondureña. Fue hecho por un consultor español que, si bien es cierto, puede opinar, sin embargo no importa la literalidad
de la normativa y aplicarla a nuestra realidad. ¿Y esto por qué? Porque probablemente en otros países, en países como este, no imaginan lo que se hace con respecto a derechos que son violentados continuamente en nuestro país. Digamos, el abuso de autoridad, por ejemplo, prácticamente elimina la penalidad sobre esto y prácticamente lo circunscribe a decir que ese funcionario no puede volver a ocupar un puesto público, y ese delito, ese abuso de autoridad, por ejemplo, nos ha significado mucha problemática en el caso en caso de salud, que es el tema que más conocemos. La corrupción en salud, por ejemplo, el abuso de autoridad, el hecho de que se hagan compras dolosas, y sobre todo lo que nos llama más la atención es que algunos delitos, como por ejemplo el libre ejercicio de la protesta, que es una garantía constitucional, también se magnifican las penas para la protesta. La creación de la figura de terrorismo, en donde lo hace tan amplia que prácticamente terrorismo será incluso reclamar este tipo de corrupción que se ejerce de quienes dirigen el gobierno y quienes hacen muchas veces estas acciones. Y consideramos nosotros que es indudable que nosotros no podemos como sociedad permitir que esto continúe, y creemos nosotros que es importantísimo el hacer todas las acciones necesarias para que esto no se siga repitiendo. Lo que pasa con este Código Penal es lo que ha pasado con muchas leyes, y es lo que más nos preocupa. La Ley Marco Protección Social tiene los mismos vicios que se hizo esto. ¿Qué ley en este momento que sea promulgada por el Congreso Nacional no ha sufrido la falta de discusión, votaciones que han sido dolosas? Es más, si fuéramos más estrictos, en este momento nosotros deberíamos estar pidiendo al Ministerio Público que actúe de oficio, recupere las actas, los audios de la discusión, lo que se envió a la Corte Suprema de Justicia, lo que se aprobó y lo que se publicó en la Gaceta, y se investigue el dolo que hubo en esto. Y eso nos sirva a nosotros también de antecedente para poder también actuar para que jamás sea aplicado algo que es una aberración, pero sobre todo que constituye delito. El mismo Código Penal es un delito. Entonces, no podemos seguir permitiendo en una sociedad que esto sea una práctica reiterada y sobre todo aceptada en un país en donde indudablemente esta corrupción le significa muerte a nuestra población. Ok, abogado Yair López, sigamos explorando el contenido del articulado de este Código Penal, que tiene una vacatio legis de 6 meses y que debería entrar en vigencia el próximo 10 de noviembre. Y aquí vamos a compartir ese articulado con Gabriela Castellanos y don Pedro Barquero. Bueno, mire, un análisis objetivo del mismo muestra, por ejemplo, en algunos temas relacionados con los delitos contra la administración pública, de manera general, una reducción en sus penas. A ver, ahí tengo que hacer una aclaración. Mire que el Código actual tiene una inconsistencia en cuanto a las penas, pero terrible. Por ejemplo, es más grave la sanción del secuestro que un asesinato, para dar un ejemplo. Y eso es una inconsistencia enorme en un Código Penal. Esto lo tiene el actual. Entonces, yo veo que hubo un interés en el Código, como dicen los chavos, resetear todas las penas, ¿verdad? Es decir, si había tanta inconsistencia, entonces hubo un interés en tratar de proporcionalizar las penas con las infracciones. El problema es que yo creo que lo que faltó ahí fue evaluar la realidad hondureña, porque un Código Penal
al final de cuentas no es más que un instrumento de una política criminal, y la política criminal son las estrategias que establece el Estado para combatir la criminalidad. Entonces un código penal debe ser coherente con esa perspectiva del Estado en combatir la criminalidad. Y entonces, si hay delitos que realmente afectan a la sociedad o que son los más recurrentes, por ejemplo, en nuestro país tenemos una sociedad violenta con el tema de muertes, con el tema de agresiones sexuales, con el tema de delitos de corrupción, que también son bastante recurrentes. Entonces ahí faltó, sin lugar a dudas, una visión más nacional de qué era lo que nosotros necesitábamos. Y entonces, por ejemplo, aquí con el tema de malversación de caudales públicos, ahora aparece en el artículo 474 este delito y tiene una prisión, porque ahora ya no se habla de reclusión sino de prisión, pero en esencia es la misma pena, de 4 a 6 años. Y en el código actual, ahí a la izquierda, ustedes pueden verlo, que tiene una sanción de 6 a 12 años cuando se trata de la malversación de caudales públicos, que es por apropiación del funcionario, cuando el funcionario se apropia de los dineros públicos. Entonces, evidentemente, tiene una sanción inferior. En la siguiente página, ahí aparece otra sanción también, en esta misma, la malversación de caudales públicos por destino a un fin distinto, es decir, si el dinero del Estado tiene una finalidad específica, pero se le da otra utilidad distinta, ahí sí el código, un análisis objetivo muestra que tiene mayor sanción en el nuevo código. Y luego en la siguiente página, por ejemplo, ya vemos el tipo de malversación de caudales públicos. Por ejemplo, en la columna de la izquierda dice el código actual. Cuando se trata de la malversación por apropiación, que lo dice el artículo 370, aplica, por ejemplo, no solamente a funcionarios públicos, sino también a sindicatos, empresas campesinas, cooperativas, patronatos, asociaciones de beneficencia o deportivas y todas las entidades civiles análogas. En el nuevo código ya aparece una restricción de esos términos. Hablando en el literal B, que aparece en la columna de en medio, dice las personas o entidades civiles que manejen caudales o bienes del Estado o reciban transferencias de fondos de servicios públicos a través de partidas presupuestarias estatales. Entonces queda más restringido la posibilidad de sanción en el delito de malversaciones de caudales públicos cuando se trata de organizaciones civiles, porque solamente lo va a sancionar cuando se trate de transferencias presupuestarias a través de partidas estatales y no con la flexibilidad que permite el tipo penal de malversación de caudales públicos aplicables a todas estas organizaciones no estatales que también manejan fondos públicos. Entonces, evidentemente, eso es una desmejora en lo que contempla el nuevo código. Pero solo permítame ir a la página anterior, por favor, porque estas cosas tenemos que resaltarlas. Por apropiación, malversación de caudales públicos, por apropiación, artículo 370, de 2 a 5 años de reclusión si el valor de los caudales no excede de 1.000 empiras. Así es. Si excede, lo leo mejor como estaba, por favor. Si excede, la reclusión es de 6 a 12 años. Actualmente. Código actual, ¿verdad? Sí. De 6 a 12 años. Y en el nuevo, por apropiación, artículo 474, prisión de 4 a 6 años. Multa hasta el triple del valor de lo malversado, inhabilitación absoluta. O sea que tenemos un código en relación a este delito más suave con el código actual. Sí, claro, porque los casos de malversación no andan en una cantidad inferior a 1.000 empiras. Claro, andan en cantidades superiores. 6 a 12 años tiene el código actual y el código nuevo que entrará en vigencia contempla una sanción de 4 a 6 años. O sea que la pena mínima que tenemos actualmente se convierte en la pena máxima
en el Código Penal que pretende entrar en vigencia en el mes de noviembre. Lo peligroso de esto, aparte de eso también es, y el abogado me puede corregir, es que las penas también en este nuevo código, debajo de 5 años, ahora lo que pueden optar es que le pongan un grillete y que haga la pena en su casa. Entonces, antes, con este delito iba preso de 6 a 12 años. Ahora solo va de 4 a 6, pero si la pena es de 5 o menos, solo le ponen un grillete y lo dejan en su casa, a pesar de haber cometido esos actos de corrupción. Entonces, solo en ese artículo tenemos muchísimo que debatir, Renato, y hay muchísimos artículos más que tú vas a poder ir viendo cómo se van tratando con más suavidad los delitos que precisamente tienen a nuestro país en un atraso económico y social. Sí, la gran pregunta ahí, ¿por qué los que redactan este código suavizan las penas para los que malversan los caudales públicos? Por temor. Y no es eso lo que estamos cuestionando. Por temor, porque ellos saben que pueden ser perseguidos precisamente por este tema. Y hay un elemento más importante que hay que resaltar en el delito de malversación de caudales públicos. Hoy el Ministerio Público puede investigar a un funcionario y exfuncionario por ese delito. El nuevo código establece que solamente podrá ser investigado el funcionario público cuando esté en su cargo. Una vez saliendo del cargo no va a poder imputársele ese delito. No tenemos que haber egresado de universidades para poner nuestro cerebro a funcionar un poquito y preguntarnos por qué suavizan los delitos de malversación de caudales públicos. Fraude. Porque en el código actual la pena es más severa que en el nuevo código. Es una pregunta sencilla derivada de este nuevo código penal que va a entrar en vigencia, se supone, el 10 de noviembre. ¿Se están protegiendo? ¿Se están blindando al suavizar las penas? Y no solamente el delito de malversación de caudales públicos en temas de la administración pública, también está el delito de fraude, claro, que el actual código establece una pena de 6 a 9 años y el código que se aprobó establece una pena de 5 a 7 años. Nuevamente, entonces estamos viendo lo que estaba mencionando Pedro Barquero. Igual el tema de enriquecimiento ilícito, igual lo tenemos con el tema de la administración pública en exacciones ilegales. Este delito está de 3 a 5 años y en el código aprobado está de 3 a 6 años. Eso significa que hay una disminución clara, evidente, cuando hablamos de delitos de corrupción. Y así en otros delitos también podemos mencionarlo, ¿verdad? Que la verdad es bastante penoso, porque hoy por hoy estamos viendo que el maltrato a la mujer contempla una pena con el código aprobado de 1 a 4 años. Pero el maltrato a los animales es de 2 a 4 años. No significa que estamos de acuerdo al maltrato con los animales, pero imagínese usted cuál es la comparación a la dignidad de la mujer, que es una pena menor que el maltrato de los animales. Por otro lado, el delito de narcotráfico actualmente está regulado en el Código Penal de 5 a 15 años y ahora en este nuevo Código Penal está de 4 a 7 años. El robo es un delito, obviamente, que conocemos como delincuencial común. Está regulado con el código de 4 a 8 años, pero malversación de caudales públicos es de 4 a 6. Eso significa que es más importante para este código que sancionar a una persona que se roba un celular a sancionar a un funcionario, a un servidor público que se roba las arcas del Estado. Y por otro lado, hay algo impresionante en este código que la verdad siempre lo estamos expresando, que en el artículo 432 establece que las personas que hayan robado dinero de organizaciones no gubernamentales, que hemos visto que se están denunciando y que se siguen investigando, pues al devolver el dinero a estas personas no existe una sanción penal. Y así podemos seguir con una lista de preocupaciones que tenemos el día de hoy con este Código Penal de impunidad. Solo quería agregar delito de violación sexual y hostigamiento sexual, por ejemplo, también
hay una disminución. Pornografía infantil también disminuye la pena. También se disminuye la pena de negación a la asistencia familiar también. Y pues prácticamente cualquier persona ahora puede evadir esta obligación de dar alimentos a sus hijos. Entonces, tal y como lo mencionamos, pareciera que lo hubieran hecho a la medida de los funcionarios actuales. Sí, hay otro tema también que es el abuso de autoridad. El abuso de autoridad, desaparece la pena del abuso de autoridad, actualmente tiene una pena, y en el código que pretenden entrar en vigencia en el mes de noviembre desaparece la pena. Eso quiere decir que si nosotros como ciudadanos o como empresarios somos abusados por algún funcionario público, después de que entre en vigencia este código, no va a haber un instrumento legal para poder ir a perseguir legalmente a las personas que abusaron de los ciudadanos o las empresas en este país en el momento que ostentaban el poder. Yair López continúa recordando el contenido de este nuevo código que la gente ha cuestionado. Bueno, quiero cambiar un poquito la materia. Mire que en muchas reuniones que hemos sostenido se ha mantenido también la preocupación sobre el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y esto lo quiero mencionar porque si bien es cierto, en España es de reciente aprobación ese capítulo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, ahora se va a poder sancionar penalmente a la empresa, por ejemplo, a una organización civil, no solamente a sus directores, sino también va a sufrir las consecuencias penales la institución. Esto ha representado una preocupación enorme en diferentes sectores, porque en economías como las nuestras, que son tan bajas, tan empobrecidas, donde al empresario le cuesta el día a día, ¿verdad? Cuando estas MIPYMES son las que sostienen el país y que son empresas pequeñas, realmente la carga de la responsabilidad penal a las personas jurídicas es enorme. Y yo no digo de que pueda ser sancionado eventualmente algún caso de una persona jurídica que en efecto está realizando, por ejemplo, actos ilegales, por ejemplo, de lavado de activos, etcétera. Pero este código recurre a la sanción extrema, a mi juicio, para sancionar a las personas jurídicas. Y en el artículo, por ejemplo, 104, se contempla un catálogo de sanciones para personas jurídicas que van desde disolución, la suspensión de sus actividades comerciales por 5 años, la prohibición de realizar las actividades bajo las cuales se cometió el delito, la pérdida de incentivos fiscales, etcétera, y la multa, unas multas realmente grandísimas, que en algunos casos, porque ahora este código sanciona también otras conductas que el actual no sancionaba, por ejemplo, la infracción de derechos laborales de los empleados, ahora aparece criminalizado en este código y puede representar la responsabilidad de la persona jurídica, y puede una multa materialmente conducir a la disolución de la sociedad, a pesar de que no está establecida la disolución para ese delito en específico. Unas multas extremas que en la realidad hondureña va a ser bien difícil soportar por las personas jurídicas. Y entonces eso es algo que también ha despertado esa preocupación en un país donde más bien necesita un clima de inversión, de mayor seguridad jurídica, y la carga que implica el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas puede traer esas consecuencias de que personas de afuera, y como lo hacen ordinariamente, ven cuál es el clima de inversión en un país, ven a qué estamentos jurídicos se van a ver inmersas una vez que traigan sus inversiones acá, y posiblemente esto puede ser un disuasivo importante para la inversión en materia privada. Este tema de la responsabilidad de las personas jurídicas me parece que es algo que también debe ser revisado, y que evidentemente ya ha tenido algún pronunciamiento de diversos sectores que ven con suma preocupación su incorporación en el Código Penal. Porque además de eso hay que señalar la realidad hondureña. O sea, si este código trae nuevos delitos, como bien explicó la abogada Gabriela, requerirá el entendimiento de estas nuevas figuras delictivas, mejor profesionalización de fiscales y de jueces, pero también necesitamos un clima de independencia en estos actores. Es
necesitamos un ministerio público independiente que ejercite sus acciones, los fiscales de manera independiente y especialmente la seguridad jurídica a través del Poder Judicial. Porque si no gozamos de un clima de independencia judicial, un instrumento de este tipo realmente se puede convertir en un peligro, hablando concretamente del caso de las personas jurídicas. Y entonces, usted puede tener la mejor legislación y ojalá que estas reflexiones que se hacen de diferentes sectores puedan producir realmente un código penal, pero a la medida de la realidad hondureña. Pero si no tenemos independencia judicial, por ejemplo, usted puede tener la mejor ley del mundo, pero va a ir destinada al fracaso, porque va a tener un instrumento que no va a poder ser utilizado convenientemente por quienes lo aplican. Renato, hay un tema importante. Hasta el momento hemos hablado de 3 macroelementos, por decirlo así, de este código. Primero, este nuevo código penal le reduce la pena a muchos tipos de delitos, lo cual no es lo que el país necesita. Segundo, nos limita las libertades individuales y colectivas, eso no es lo que el país necesita. Y tercero, también nos pone en riesgo la seguridad jurídica de las personas jurídicas, y con esto no solo estoy hablando de empresas, ahí están también los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones también religiosas que también son personas jurídicas. Todo ello parece que nos quieren llevar a un sistema cada vez más de control absoluto. Hemos visto cómo el país ha ido sistemática e intencionalmente destruyendo la institucionalidad para centralizar el poder. Y esto es un paso más para centralizar el poder y tener a todo el mundo agarrado para que no podamos ni siquiera manifestarnos en las redes sociales tal como lo contempla este Código Penal. Entonces no podemos permitir, Renato, seguir retrocediendo en nuestra democracia y seguir afectando nuestro Estado de Derecho, que ya se ve reflejado en los indicadores internacionales. Todos los indicadores de competitividad están fuertemente afectados por la debilidad de nuestro Estado de Derecho. El índice de Estado de Derecho ha retrocedido los últimos 4 o 6 años a Honduras de la posición 90 a la posición 115. Entonces estamos en un claro deterioro sistemático e intencional de nuestro Estado de Derecho, moviéndonos hacia una centralización de poder. Y este nuevo Código Penal le da también más herramientas para ejercer ese control absoluto desde el gobierno, y es algo que no podemos permitir que continúe avanzando en nuestro país. Miren, a mí lo que más me sorprende es esa rebaja de las penas a los delitos contra la administración pública. Sinceramente, me sorprenden muchas cosas. Unas cosas que mencionaba ahí Suyapa Figueroa, Gabriela Castellanos, pero esas sanciones suaves en este nuevo Código Penal en relación al que tenemos para los delitos contra la administración pública, es que me sorprenden y generan indignación, porque lo decimos adentro, nos lo dicen de afuera. Quizá el principal problema histórico del país, y que lo sigue siendo, es la corrupción. Y esa corrupción pública de la que participa también el sector privado, y que ya lo hemos hablado con Pedro Barquero. Hay corruptos y corruptores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es eso? Que siendo este el principal flagelo del país, el que nos tiene sumidos en la pobreza, se rebajan las penas a estos delitos. Yo eso es lo que no entiendo, y solo llego a una conclusión: que este código fue redactado a la medida de los diputados que están con problemas, que tienen problemas con la justicia. Es que da la impresión eso, Gabriela. Y que no nos sorprenda de que el Congreso Nacional, cuando esté socializando este Código Penal, aún más, supuestamente, vaya a ciertos sectores y modifique ciertos artículos en temas de libertad de expresión, en tema de persona jurídica, pero no así en tema de la administración pública. Ese es el problema. Este código es muy discrecional para los jueces, y estos jueces no son independientes, lo hemos visto de manera histórica, y es un tema que nos preocupa. Estas penas a la administración pública o delitos de corrupción, menos de 5 años. Definitivamente el juez, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Cuando existan
presiones políticas y económicas, dejar a estas personas que están siendo investigados o que se les presente requerimiento fiscal en su momento, ¿verdad?, debajo de estas penas para que gocen de otras medidas. Y es que si se modifican esos artículos de la libertad de expresión, es decir, las penas a la libertad de expresión, ni periodistas ni dueños de comunicación deberíamos quedar satisfechos solo con eso, porque hasta los mismos dueños de medios de comunicación saben que el gravísimo problema histórico de Honduras, que ha multiplicado la pobreza y la corrupción. Por lo tanto, no podemos quedar satisfechos solo con que se modifique ese artículo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No. Yo digo, si tenemos un compromiso con el país, y este mensaje es para comunicadores, para propietarios de medios de comunicación, para todo mundo. Si ya no queremos que el país siga así, en esta pobreza que se multiplica, debemos preguntarnos, ¿y por qué los diputados se rebajaron las penas o rebajaron las penas a los delitos contra la administración pública? Debemos preguntarnos eso, y decir, no puede ser que nosotros quedemos satisfechos solo con lo que nos conviene a nosotros. Hay que seguir cuestionando el sentido general de esa herramienta. Lo que hay que ver y que tenemos que preguntarnos es cuál fue el criterio para hacerlo. Porque debe haber un porqué de esto. ¿Cuál es el análisis? ¿Cuál fue el criterio para decidir hacer esa rebaja sustancial en la mayor parte de estos delitos? O sea, eso es lo que nos falta entender. O sea, y ahí están los actores que deben dar esas explicaciones. ¿Debió haber existido un criterio? Eso es lo que uno cree. Si usted crea una ley, se informa, recurre a la estadística, ve cómo está el clima de criminalidad, sabe a dónde tiene que apuntar un nuevo código penal. Entonces, tenemos que saber esos criterios bajo los cuales se tomó esa decisión. No nos podemos quedar sin respuesta sobre ello. ¿Disuade a los corruptos que le rebajen las penas a esos delitos? No los disuade. Los alienta. Los blinda y los alienta. Los alienta a seguir con los actos de corrupción. El tema es malversar millones, voy por un tiempo a prisión y luego, pues la verdad que salgo con buena vida porque tengo el efectivo para hacerlo. Y es interesante lo que menciona el abogado Yair en el tema del criterio que se utilizó para poder llegar a estas disminuciones de penas. A mí me llamó poderosamente la atención una reunión que tuve con una persona y esta persona nos decía, mira, es que parte de la intención es porque las cárceles están sobresaturadas de gente y necesitamos liberar espacio. A mí me pareció increíble escuchar esa explicación de que parte de los criterios que utilizaron para rebajar las penas es precisamente liberar el espacio en las cárceles, pero aparte de lo increíble de la lógica perversa detrás de eso, está también el hecho de que a los delitos que le están reduciendo las penas son lo que tiene una enorme minoría de personas en las cárceles. O sea que si quisiéramos lograr ese objetivo, disminuyendo las penas de estos delitos, no vamos a quitar lo que es la sobresaturación de los centros penales. Entonces, definitivamente que como pueblo hondureño no vamos a seguir aceptando que nos traten de dar a tol con el dedo. Es importante que se discutan las cosas con altura, con profesionalismo, con responsabilidad y que tomemos las decisiones en función de los mayores intereses del pueblo hondureño y por el bien común y no por intereses particulares, individuales o grupales. Y es por eso que nosotros, como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, yo estoy aquí en representación de una organización, en representación de una junta directiva, así como lo estamos también los demás panelistas, estamos preocupados como institución por el rumbo equivocado que está tomando el país, que ya desde hace algunos años, y es necesario que corrijamos ese rumbo, porque volvemos a los temas económicos. Si nosotros no arreglamos los temas políticos, los temas de código penal y todos los temas que tienen que ver con el diario vivir, no vamos a tener las condiciones adecuadas para desarrollar nuestro país desde el punto de vista económico y empresarial. Ahora, ¿escuchará el Congreso Nacional? El programa lo pueden estar escuchando. ¿Cuánto de esto lo absorben los diputados para revertir lo que han hecho? ¿Saben por qué reflexiono así? Porque yo sé que no hay voluntad ni para extender la vacatio legis y además
que lo que se quiere hacer es modificar los artículos que afectan a algunos sectores, pero que la idea de que entre en vigencia el 10 de noviembre va. Por eso me pregunto, ¿estarán escuchando con el ánimo de internar lo que está pensando la gente, la molestia de la gente? Pero sobre esto vamos a hablar con nuestros panelistas después de la pausa comercial. Gabriela Castellano, Suyapa Figueroa, Pedro Barquero, Yair López. ¿Hasta dónde está escuchando el Congreso a la gente que reclama ya la eliminación de ese nuevo Código Penal? Continuamos con el debate de hoy. El tema de este día es: ¿comparte usted la idea de abrogar el Código Penal que entrará en vigencia en noviembre? Y nuestros seguidores en Twitter nos comentan. Paz y Seguridad HN dice: ¿y hay alguna pena para los empresarios que motivan y sobornan a los empleados públicos? Para definir terrorismo tienen que buscarlo en el diccionario. Una cosa es la protesta y otra el terrorismo. La difamación tiene que ser penalizada. El honor nadie lo repone como el dinero. Telma Mejía nos dicen: denuncian también en Frente a Frente que el nuevo Código Penal, una vez que el servidor o funcionario público deje el cargo, no puede ser investigado por delitos de corrupción y se protege también a ONG. Un blindaje brutal. Darwin Pacheco nos comenta: ¿por qué no se judicializa a quienes redactaron esa ley? ¿Quiénes son los responsables y a quién responden? Catracho MD dice: con blindaje completo, no hay temor. Melissa nos dice: totalmente de acuerdo con que se derogue este nuevo código de impunidad. Gerson Sorto, por su parte, dice: excelente, me gusta mucho que la empresa privada por medio de la CCIC y las otras organizaciones asuman su rol. Adelante. Ismael Moreno, por su parte, nos comenta: con demanda por abrogar el Código Penal, tenemos una nueva oportunidad para que convergan diversos sectores en defensa de los derechos de toda la sociedad. Tanto Pedro Barquero como la doctora Suyapa Figueroa son una reserva de honestidad que hace creíble la convocatoria nacional. Gerson Sorto nos dice: sí, incondicionalmente, ese código no puede entrar en vigencia. Es un código penal nuevo y creo que ya debería de estar el borrador de ese nuevo código. Fausto Calix nos comenta: desde que los asesores del nuevo Código Penal son defensores privados de los acusados por casos de corrupción, desde ahí perdió toda credibilidad. Sí es necesaria una nueva legislación penal, pero no a la medida de los corruptos, narcotraficantes, abusadores, etc. Mientras que Oscar Melara nos dice: nos unimos incondicionalmente a la solicitud de abrogar el nuevo Código Penal e instamos a todas las organizaciones empresariales y del sector social para que hagan lo propio. Los políticos corruptos que tienen al país sumido en la miseria deben responder por sus actos. Basta ya. Recuerde el tema de hoy: ¿comparte usted la idea de abrogar el Código Penal que entrará en vigencia en noviembre? Licenciado Renato. Gracias, Victoria. El abogado Leonel Núñez dice que realmente este nuevo Código Penal no supera al vigente. Quizás un 30% podría tomarse en cuenta y ese 30% perfectamente puede reformarse e incluirse en el que tenemos. Este nuevo código no nos sirve, hay más repollo que carne. Los artículos de penas en delitos contra la corrupción es lo mínimo del problema. Hay mucho más inconvenientes y desventajas que ventajas. No es un código moderno en materia penal. Don Silvio Larios, el presidente de la Cámara Hondureña de la Construcción, la Chico. Corrupción, Dios mío, esto debería ser penado mucho más severamente que el asesinato por todo el horrible daño colateral que le provoca a la hondureñidad, nos dice don Silvio Larios. El diputado don Mauricio Villeda, ex candidato presidencial liberal: es de justicia aclarar que ese nuevo Código Penal no fue aprobado por los diputados actuales, sino por el Congreso anterior. Bueno, sí hay diputados, ¿verdad?, del Congreso anterior que están ahora. Correcto. Sí, claro, no todo. Mauricio Villeda es... Pero esa observación que establece el abogado Villeda contesta en cierta parte lo que usted preguntó antes de la pausa. Es decir, realmente, si fue aprobado por un Congreso anterior, deberían de haber diputados que sí estén en la capacidad de reflexionar sobre esta legislación y que se comprometan precisamente a escuchar a los diferentes sectores y tomar la mejor decisión por el bien del país. El papá de don Yair López, don Melvin López Herrera,
Buenos días, dice, dato curioso, cuando el tema en los foros son las reformas electorales, sobran los diputados oficialistas justificando y aportando sobre este proyecto. Ahora que el tema de este día es el nuevo Código Penal, ampliamente criticado y hasta rechazado por casi todos los sectores, acá los diputados oficialistas se esconden. Ya respondieron a esta pregunta, pero me gustaría que de nuevo alguien reitere la respuesta. ¿Por qué ustedes están pidiendo la eliminación total de este nuevo Código Penal y no reformar los artículos que están siendo cuestionados? Mira, Renato, básicamente porque este documento fue concebido desde el inicio con la intención de hacerlo en contra de los intereses del pueblo hondureño y a favor de los intereses de algunas personas que ejecutan delitos en el país. Entonces no podemos trabajar sobre la base de un documento que fue diseñado con mala intención y que según los análisis del CNA aproximadamente el 90% del articulado se tendría que cambiar. Entonces si hay apenas un 10% o menos del articulado que se pudiera de alguna forma tal vez rescatar, es mejor arrancar un documento de cero y tomar ese menos de 10% de elementos para tomarlos en consideración para el nuevo documento, pero iniciar desde el principio con un documento con buena intención, que el objetivo de ese documento sea claramente una estrategia de combatir los diferentes delitos y que sea una herramienta para poder alcanzar los objetivos macro que tenemos como país, que son desarrollarnos económica y socialmente. Por lesivo. Es como la corrupción que nosotros investigamos en el Consejo Nacional Anticorrupción, en donde llegamos, en donde indagamos, cualquier institución que sea, encontramos corrupción. Lo mismo tenemos como el Código Penal, en donde analizamos, en donde miremos, hay situaciones que nos llaman poderosamente la atención, obviamente vinculadas a una preocupación. Y yo quiero dejar bastante claro, el análisis del Consejo Nacional Anticorrupción no solamente ha sido en los delitos en contra de la administración pública, ha sido en su contexto. Hemos visto situaciones que no pueden pasar, que realmente es un blindaje, es ponerle un bozal a todos para que nadie aquí en este país pueda hablar. Y aquí pues Pedro Barquero hace unos minutos hablaba del Estado de Derecho, pero la verdad es que yo me pregunto, ¿la gente sabe qué es el Estado de Derecho? ¿Estamos realmente en un Estado de Derecho? ¿Sí? ¿Solamente creen que hablar del Estado de Derecho es un principio de gobernanza o es temas de territorio? Pues yo debo decir altamente que no, es mucho más allá. Hablar del Estado de Derecho es reducir la pobreza, es reducir la corrupción, y con este código no estamos reduciendo nada, más bien lo estamos aumentando en este momento tan difícil para el país. Es dar oportunidades. Básicamente el Estado de Derecho tiene 4 elementos y yo me voy a referir rápidamente solamente a 2. El primero es el imperio de la ley. Dice que todos somos iguales ante la ley. Y en momentos anteriores tenemos una Corte Suprema de Justicia que resuelve y nos dice que ciertas disposiciones de la Constitución de la República son inconstitucionales. Yo me pregunto, ¿prevalece la ley? Por otro lado, la división de poderes. Tenemos un poder legislativo que debería representar al pueblo y evidentemente no lo está haciendo. Un poder judicial que representa la justicia y hay mucho que cuestionar. Un poder ejecutivo que es el que operativiza, pero hoy tenemos un Consejo de Defensa y Seguridad Nacional en donde forman o integran ese consejo los 3 presidentes de los poderes, liderado por el presidente de la República, así como también lo integra el ministro de Defensa y el ministro de Seguridad, y también está el fiscal general. ¿Tenemos una división de poderes? Técnicamente sí, pero ahí es todos viendo un todo. Entonces la verdad que nos genera una preocupación, y lo que nosotros nos tenemos que cuestionar en este momento si es que Honduras tiene un Estado de Derecho o solamente tiene un Estado a secas. Y ese es un problema realmente enorme, porque un Estado a secas transgrede toda acción y más allá, crea más miseria, mucho más pobreza, es un Estado represivo, asesino, y lo que nos preocupa poderosamente es que se pueden crear dictaduras. Y bueno,
este es un solo ejemplo de lo que está pasando en nuestro país, el Código Penal de la Impunidad. Ahora, pero el colmo de los colmos es eso que usted ha denunciado y que ya está siendo investigado por el CNA, que hayan aparecido en el nuevo código 4 artículos sin que estos se hayan debatido o aprobado ahí en el Congreso. De los que ya hemos identificado. Pueden ser más. Pero ya esto es un delito. Eso es grave, o sea, gravísimo. Porque el único facultado para emitir la ley es el Pleno del Congreso Nacional reunido en una sesión de este tipo. Y si, como lo dice el CNA, aparecen artículos que están en el texto legal, pero nunca pasaron por esa discusión, eso es dar una apariencia de realidad a algo que no ha existido. Y eso tiene implicaciones jurídicas graves. Y lo peor, Renato, pienso que ese es un delito que debería estar ya plenamente investigado o la Fiscalía tiene la obligación de actuar de oficio. Y la otra situación es lo que le decía, es que esa es una práctica reiterada. Ojalá solamente el Código Penal se hubiese aprobado en esta circunstancia que estamos diciendo. Es que la gran mayoría de leyes que se han hecho en el Congreso han sido justamente para blindar a los corruptos y proteger la impunidad en este país. Realmente no vivimos en un Estado de Derecho, no tenemos institucionalidad, no vivimos en democracia. Ya. La verdad es que es cuestionable absolutamente todo en el actual gobierno, todo. Entonces, estamos en un Estado fallido, eso es indudable. Renata, a mí me gustaría dar respuesta a su pregunta de qué es lo mejor, un nuevo código o si realmente lo que se requiere es reformular corregirlo y que entre en vigencia. Miremoslo desde la óptica del consumidor. Imagínese que usted va a comprar un carro nuevo a una empresa, nuevo de paquete como dicen, y al nomás ponerlo en funcionamiento no le enciende el carro, y después que la batería está mala, y que el día siguiente tira humo azul, y que el día siguiente truenan ahí los amortiguadores. Usted va a ir a esa empresa y decirle, el carro nuevo, le va a decir, no, solo repárenmelo. ¿Qué haría el consumidor? No, denme otro. Claro. Denme otro. Te compro un carro nuevo. Y lo que ocurre acá es que han existido diferentes pronunciamientos de diferentes sectores atendiendo a su especialidad y obviamente la sociedad civil se está pronunciando. Entonces, si este código tiene el problema, como lo dijo Pedro, desde el tema de la libertad de empresa y seguridad jurídica, tiene problemas en cuanto a la lucha contra la impunidad, tiene problemas en cuanto a las libertades ciudadanas, puede tener piezas buenas el código, recurriendo al ejemplo del vehículo, pero evidentemente ahí sí necesitamos un nuevo cuerpo que sea coherente y que tenga una misma filosofía. Porque al final de cuentas, aunque un código penal tiene delitos contra el que protege la vida, la libertad, la administración pública, etcétera, debe tener coherencia. Entonces se miraría muy mal que entrara en vigencia un código nuevo y remendado y que no tuviera una misma filosofía. Nos generaría problemas enormes en cuanto a su aplicación, en cuanto a su entendimiento, inclusive en cuanto a su estudio. Y hay que dar la impresión que muchos de esos artículos, sobre todo los delitos contra la administración pública, fueron redactados en aquel momento que la UFESIC Maxi estaba presentando requerimientos fiscales contra un montón de diputados. Da la impresión que el ánimo en ese momento, el nerviosismo de los diputados los obligó a redactar de esa manera estos artículos del nuevo Código Penal referidos a los delitos contra la administración pública. Que el temor los obligó a rebajarse penas, por si acaso a mí me meten a la cárcel o un juez me condena a ir a la cárcel, que los años en la cárcel sean menores a los que estipula el código actual. Da la impresión, se presta esto a elucubrar sobre qué animó a los diputados a rebajar las penas en estos delitos contra la administración pública. Y de ahí el artículo 432, en donde lo decíamos, ¿verdad? Las personas que han tomado dinero de ONGs, que se han robado el dinero de ONGs, pues al devolver ese presupuesto no pasa nada. Porque ahora hay muchos políticos y sobre todo diputados que manejan ONGs. Parece que muchas de estas cosas fueran redactadas en función de los intereses
de algunos diputados. Hospitales en manos de ONGs. Nuevamente volvemos a la misma situación, y siendo que en salud una de las corrupciones más altas está en salud, en manos de ONG, hospitales. Entonces yo creo que eso no puede seguir, indudablemente no. ¿Creen ustedes que escuchará el Congreso? Es una tarea bastante difícil. Y ayer precisamente con todas las organizaciones de sociedad civil lo establecíamos. Sabemos que eso no es una batalla fácil de ganar, pero al final debemos de recordarle al Congreso Nacional que los diputados se deben al pueblo y eso hay que hacerlo sentir. Así como se ha hecho sentir el sector salud, educación, bueno, hoy estamos viendo que a esta iniciativa de las organizaciones de sociedad civil se nos une. Los empresarios, ya escuchábamos algunas opiniones por parte de ciertos empresarios ahora en las redes sociales, ¿verdad? El tema es que yo creo que nos estamos quedando cortos cuando decimos que en este momento somos 30 organizaciones. Ya después de este programa seguro que se nos van a unir más y nosotros vamos a estar trabajando de manera constante para solicitarle más allá, exigirle al Congreso Nacional que no entre en vigencia tan solo una hora este Código de la Impunidad. Entramos a la recta final del programa después de la pausa. Así es, Banco de Occidente continúa informando sobre el tránsito vehicular en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Estamos observando algunas líneas que no ceden de tránsito vehicular, por ejemplo, en el sector de San José de la Vega. Ahí pues hemos tenido reporte de tránsito vehicular pesado, muy pesado, y muchos vehículos todavía continúan varados en ese sector. Y para conectar con el Club del Colegio Médico, ampliamos nuestro recorrido y vamos justamente a esta calle que conduce hacia la calle La Salud, para conectar con diversos bulevares como el Boulevard Centroamérica, el Boulevard Suyapa, y movemos la plataforma hacia Comayagüela y encontramos justamente frente a Soptravi la cantidad de vehículos que circulan lentamente y la presencia de la Policía de Tránsito en ese sector. Tenemos otras líneas de vehículos circulando lentamente frente a la antigua Penitenciaría Nacional, cerca de la avenida Colón, y también rojos que aparecen en el Boulevard Morazán, a la altura o conectando con la avenida Juan Lindo, la avenida Minas de Oro. Estos puntos están totalmente saturados, así que usted evalúelo en los próximos minutos, que tendrá que salir de casita a enfrentar este tránsito vehicular. Así que una panorámica que nos muestra el satélite, y por cortesía de Banco de Occidente, también el anillo periférico saturado. Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice transacciones fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente Móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La idea de abrogar el Código Penal que entrará en vigencia en noviembre es el tema de hoy, y continuamos a las 8:45 de la mañana. Y en nuestros seguidores en Twitter nos dice Ángel Guardián: se mira bien ese nuevo Código Penal, es totalmente al de un dictador, es un código de dictadores, así nadie va a invertir sin seguridad jurídica en un país. Mientras que Carla Janet nos dice por su parte: estoy de acuerdo, y que además se investigue quiénes fueron los actores intelectuales y consentidores. Ambos son igualmente cómplices. Melvin Tejada nos dice 100% de acuerdo, no se puede blindar a los corruptos y corruptores de este país. Mis respetos para el panel que tiene en su foro este día, Renato. Mis felicitaciones para usted también por ese balance. Mientras que Antonio Corrales nos dice: mi hermano, este pueblo es apático y no entiende la magnitud del problema con este gobierno corrupto y usurpador. Mientras que Scarlett Melissa Turcios nos dice por su parte: ya el pueblo está cansado de todo lo que esta gente hace, que perjudica a nuestro país. Ya es tiempo que nuestras autoridades tomen cartas en el asunto. Carlos David Chávez nos comenta: la clase política no tiene nada de tontos, hacen lo que tienen que hacer. Los indiferentes, indolentes y tontos somos la sociedad, que seguimos votando por los mismos corruptos. Tenemos que entender, somos el país más pobre de América por la impunidad. Levantemos la voz.
Karen Castillo comenta: no, ya es tiempo que a los corruptos se les termine la fiesta, malversando el dinero del Estado. Este nuevo Código Penal solo nos da la muestra de lo que ellos pretenden, más y más impunidad. Recuerde que usted puede comentar el tema de hoy en nuestras cuentas de redes sociales, @FrenteAFrente_HN en Twitter y Facebook. Y el tema de hoy, comparte usted la idea de abrogar el Código Penal que entrará en vigencia en noviembre. En este momento la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, voy a hacer una pausa, me voy a desviar un poquito en cuanto al contenido del programa, porque en este momento la NE y la Empresa Energía Honduras anuncian la implementación de un nuevo sistema de facturación. Carlos Llanes nos tiene así rápidamente los detalles, adelante. Un poco más, le digo que estos casos particulares se ha dado con gente de muy alto nivel. Es correcto, Renato, muy buenos días. Estamos ubicados en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, donde en este momento el gerente de esa institución junto al representante de la empresa Energía Honduras pues están firmando la adquisición de un nuevo sistema comercial de facturación que permitirá o que será necesario pues para modernizar los procesos de facturación y de atención a los clientes de energía de la estatal eléctrica, lo que permitirá, según ellos, blindar los datos obtenidos con la facturación, también evitar fraudes y hacer más expeditos todos los procesos. Están en una comparecencia pública en este momento. Vamos a esperar el momento oportuno para hacerle consultas sobre algunos puntos que ellos tocaron y que uno tiene que ver pues con las declaraciones del señor Barquero de la Cámara de Comercios e Industrias de Cortés, quien dijo que el costo de operación de generación del kilovatio hora pues andaba alrededor de 10 centavos de dólares. Sin embargo, estas autoridades pues han dicho de que anda alrededor de 13 centavos de dólar, lo que nosotros vamos a tratar amigo, permítame. Muy buenos días, gerente, muy buenos días. Carlos Llanes de TN5, estamos en vivo para Frente a Frente en este momento. Este nuevo sistema, lo que ustedes han dicho es que va a permitir que no haya fraude a la hora pues de generar los recibos a los clientes. Esto significa que el sistema anterior pues sí permitía esto, y la otra consulta es: ¿tienen ustedes técnicamente cómo refutar las declaraciones del señor Barquero, quien ha dicho pues que el costo de generación pues anda alrededor de 10 centavos de dólar y usted dice que es de 13%? Bueno, primero, nunca mencionamos que hubiese fraude en el sistema anterior. O sea, es un tema de versatilidad de la base de datos para poder tener la información en mano. Que sea un sistema que fue hecho específicamente para el sector eléctrico, que no es una herramienta adaptada al sector eléctrico. Así que eso es lo que te traerá como ventaja la nueva plataforma. Aparte, pues la interacción que el ciudadano va a poder tener para ver su factura y hasta para poder hacer los reclamos correspondientes. Asimismo, referente a las declaraciones que hace el sector privado, ya sea de la Cámara de Comercio de Cortés o de Tegucigalpa, o también de la APER, referente al costo de la energía, es muy fácil. Y nosotros buscaremos la forma cómo publicarlo y que consistentemente en los medios de comunicación mes a mes ustedes sepan cuál es el costo de la generación. Tenemos que abrir el tema de la información. Si no abrimos el tema de la información, alguien injustamente va a ser atacado y no necesariamente es el responsable del costo de ello. Para que se hagan una idea, en mi administración los contratos que hemos firmado han sido única y exclusivamente los que se adjudicaron en la licitación del 2017 y que son los contratos que históricamente tuvieron el precio más bajo de Honduras y de la región. Vaya, contratos en búnker en 9.5 centavos. El sector privado creo que tiene una muy buena visión de mediano y largo plazo al buscar que la energía ande en los 10 centavos el kilowatt, porque si llegamos a ese punto vamos a estar muy bien todos, no solo el sector privado porque va a ser competitivo, sino que el ciudadano porque su factura vendrá a la baja. Pero también va a ser muy importante los trabajos que hagamos con la Secretaría de Energía y el gobierno para poder establecer políticas correctas de uso eficiente de la energía.
El día de hoy el hondureño no usa eficientemente la energía. A veces llegamos a casas de gente humilde y encontramos focos de 50, 60 watts, cuando el día de hoy un foco LED le va a consumir 3, 4 watts. Entonces, obviamente, eso le va a impactar directamente en su bolsa. ¿Cómo va a ser el bienestar que le podemos dar a una persona de este nivel solo con cambiarle las luces de su casa? Y ahí es donde tenemos que enfocarnos nosotros como gobierno para buscar educar a nuestra población en tener eficiencia energética. Tenemos que dejar de ser reactivos y ser proactivos referente a qué acciones vamos a tomar para que nos impacte menos en la bolsa. Y nuevamente, siempre nuestra intención va a ser que el ciudadano tenga más dinero en su bolsa todos los días. Bien, muchas gracias a los miembros de la prensa. Bueno, aquí ya ha concluido la respuesta del gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, quien pues, a esperar entonces los resultados o que se pruebe la efectividad de este nuevo sistema de facturación que se ha adquirido a un costo de 14 millones de dólares según lo que nos han informado. Renato, así está la situación respecto a la facturación pues de la energía eléctrica. Vuelvo con usted al estudio. Muchas gracias, Carlos Llanes. Vamos a una pausa, hoy sí estamos en la recta final, no deja de sorprendernos en la medida que se lee y se relee ese nuevo Código Penal.